Padre, oramos a ti y al Espíritu Santo para que tú seas el que abras nuestros oídos espirituales y termines de preparar nuestro corazón para recibir y digerir la palabra que hoy voy a recibir. Padre, confieso lo siguiente: esta palabra que voy a recibir hoy es para mí. Me aferro a esa palabra. No la voy a soltar hasta que produzca un fruto en mi vida. Aleluya. Amén. Amén. Mire, desde hace un tiempo, no sé, por alguna razón, cuando me encuentro con alguien, un amigo que no es de la iglesia, de esta congregación, y aquí vamos a tener un poquito de cuidado con el feedback, porque ya me bajé. Siempre me preguntan y me dicen: pastor, ¿cómo está? Bien, bueno. Mire, ¿y cómo va la construcción de la iglesia? Desde hace un tiempo para acá, ¿no? Y a alguien, nos encontramos con mi esposa, a alguien por ahí, y esta persona nos hizo una pregunta similar. Y le digo: bueno, mire, estamos en los trámites y que esto, que lo otro. Y esta persona me dijo: ustedes en lo que están, empiecen a construirme. Si la cosa es construir el templo, pásense ahí, después pagan la multa. Todos hacen eso. Pues escuchamos, ¿verdad? Nada más. Pero por alguna razón, no sé si porque esto no lo hemos hecho, digamos, no hemos hecho una publicidad del proyecto en el que nos hemos estado moviendo desde hace un tiempo, pero hay personas que tienen conocimiento de que hay un proyecto de construcción de un templo. Para el que no ha estado muy conectado, pues le cuento que hay un proyecto que tenemos a futuro de la construcción de un templo para reunirnos y celebrar culto a Dios. Y en una tarde de alabanza y adoración, el Espíritu Santo me preguntó, me habló claramente y me hizo la siguiente pregunta: ¿qué casa te interesa construir? ¿Qué casa te interesa edificar? Eso fue lo que me preguntó. Porque en la adoración yo le decía: Padre, que se faciliten estos trámites, que ya no haya nada más por qué hacer, que todo se agilice, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu me dijo: ¿qué casa te interesa construir? En Iglesia de la Gracia, ¿qué casa quieren edificar? Esa fue su pregunta. Y le voy a decir algo: mi esposa y yo y el equipo pastoral de esta iglesia lo tenemos muy claro. Sabemos qué casa queremos construir. Quiero invitarle a que usted vaya al libro del profeta Ageo, capítulo 1, verso 2 en adelante. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero si usted tiene otra traducción, ahora no le puedo decir abra su Biblia, también le puedo decir encienda su teléfono, ¿verdad? O abra la aplicación. Profeta Ageo, capítulo 1, verso 2 en adelante. Cuando lo tengas, si me puede decir amén, por favor. También allá en casa, si pueden buscar el texto de Ageo, el capítulo 1, el verso 2. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega. ¿Sabe qué pueblo será ese? Pero no es este, aquí no hay alegones. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo 4. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales:
Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Bueno, hoy sí, porque creo que hay churrasquito allá afuera. Bueno, por lo menos hay alguien que sí va a quedar saciado. Se abrigan, beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Quiero ponerlos en contexto de esto. En Esdras, otro juez, otro profeta, el pueblo de Israel había sido capturado, había sido conquistada la nación y ellos ya habían estado bajo cautiverio porque se los llevaron, los sacaron de su tierra y se los llevaron a servir a ese imperio que los conquistó. Pero hubo un edicto, una ley, donde les permitía a los israelitas, a los judíos, regresar a su tierra. Y no solo regresar, sino el propósito de reedificar el templo. Ese templo que había levantado y había proyectado el rey Salomón. Y dice que así lo hicieron. Fueron más o menos un poco más de 60 años después. Así lo hicieron. Regresaron y comenzaron a edificar. Pusieron un fundamento. Pero luego ya no les interesó. Así lo dejaron. Dijeron, nah, así que se quede. Ya tenemos algo ahí, un pedacito ahí donde estar. Por lo menos ya está el altar. Ya con eso ya hay algo. Y lo que hicieron fue, como coloquialmente se dice, se quedaron en el arranque. Se quedaron en el arranque. Y en lugar de seguir construyendo el templo, la casa de Dios, construyeron su propia casa. De hecho, usaron materiales que estaban destinados a construir la casa de Dios para construir su propia casa. Número 1 para los que apuntan. Y si usted no apunta, voltéese al que está a la par. Dígale, ¿y a todo esto usted cómo va la construcción de la casa de Dios? Vamos, pregúntele. Si no lo apuntó, pregúntele. ¿Y a todo esto usted cómo va la casa de Dios? ¿Cómo va la construcción de la casa de Dios? Mire, Dios no es un egoísta. Pero Él dice, ¿cómo puede ser que mi casa está en ruinas si ustedes tienen mejores casas? Es lo que Él está diciendo. ¿Cómo es posible eso? Israel había decidido cambiar su prioridad y ahora fueron a buscar los mejores materiales de construcción para sus propias casas. ¿Es malo eso, pastor? ¿Usted está diciendo que entonces no tengo que construir mi casa? Pastor, ¿usted está diciendo que yo cometí un error al construir mi casa? ¿Al buscar buenos materiales para construir mi casa? ¿Usted está diciendo eso? No, yo le estoy transmitiendo lo que la palabra está estableciendo aquí. No es una historia. Es algo que hoy lo vamos a traer a nuestro corazón, a nuestra vida, y la vamos a hacer propia para que cobre vida. Dígame. Pero esto sucede hoy en día.
Cuando las personas se sitúan primero, todo lo hacen primero para ellos mismos en vez de lo que Dios les manda a hacer. La primera carta a los Corintios, el capítulo 6, verso 19, dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Mire eso, póngale dedicatoria. La esposa, póngale dedicatoria al esposo. El esposo, póngale dedicatoria a la esposa. El padre, póngale dedicatoria a eso al hijo. Y el hijo al papá. El vecino al otro vecino. El jefe al subalterno. Y el subalterno al jefe. Vuelvo a leer. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Pues ese es el templo que en esta iglesia, en Iglesia de la Gracia, estamos construyendo. Cuando el Espíritu dice: ¿qué casa quieres construir? En Iglesia de la Gracia, ¿qué templo quieren edificar? Ese es este templo. Lo lamentable de lo que está sucediendo en Israel ahí es que habían materiales para edificar el templo del Señor, pero la gente decidió usarlos para construir su propia casa. Ese es el síndrome de la oveja. ¿Cómo así, pastor? Es el síndrome de la... Aquí se dan síndromes muchas veces. O en las iglesias se dan síndromes, cosas raras. El síndrome de la oveja. Bendíganme, órenme, sánenme. Estaban usando herramientas, materiales para su propia edificación, pero no querían edificar la casa de Dios. Y es muy peligroso hoy en día. Muchas personas quieren madera para construir su propia casa y no les interesa construir el reino. No les interesa. Hay personas, y yo no estoy diciendo que la iglesia, porque alguien en una ocasión dijo: entonces, ¿para qué están los pastores? Dijo. No crea. Usted uno lo ve peinadito, entacuchadito, con el bigotillo bien cortadito, pero no crea. De verdad, una persona así de frente. Y entonces, ¿para qué están los pastores? Hay personas, no usted, aquí la palabra le está dando una luz para que usted identifique, pero hay personas que lo único que quieren es que vino alguien una vez: pastor, ayúdeme para que mi mujer me reciba otra vez en la casa. Y yo hago lo que usted diga. Se puso a orar, se puso a ayunar, se puso Cuando al fin le abrieron la puerta, se fue. Ya no más ayuno, no más oración, no más nada. Nada. De eso estoy hablando. Que usan los materiales, las herramientas, pero para construir su propia casa. No quieren edificar el templo del Espíritu Santo. Por ahí hay alguien que te están hablando. No es para todos. Esto es para todos. El propósito de hoy, el por qué usted está aquí, la palabra se está dando hoy, es para que hoy venga un rompimiento a toda esta iglesia para pasar a construir y edificar el templo del Espíritu. Porque déjeme decirle, aquí no vamos a edificar un templo
físico sin antes se edifica el templo del Espíritu en usted. La religiosidad dice: busquemos los mejores arquitectos, hagamos el templo más chulo. Mire, hay personas y hay personas que me dicen: ¿y tiene usted por ahí el diseño de cómo va a ser el nuevo templo? Sí, le digo. A ver, quiero ver. Aquí está. ¡Hala, qué bonito! Ustedes se van a rayar. Oiga, se van a rayar. Qué bonito les va a quedar. Jesús dijo: eso lo puedo botar y volverlo a edificar. Eso no. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no dice sobre todo edificio. Hay 3, 4, 5. Sobre toda carne. Pastor, entonces no vamos a construir un edificio, pero primero usted tiene que edificar la casa de Dios, el templo del Espíritu de Dios. Ojo al equipo que está, el extraordinario equipo que está planificando esta construcción del templo. Ojo, hasta que esta iglesia no sea edificada, la casa de Dios, en ella, ese templo no se va a construir. No se va a construir. No se va a construir. Ojo, empecemos por el equipo. Usted quiere comenzar a poner un bloque ahí, edifique el templo del Espíritu Santo primero en usted. No me esté pensando en un templo físico. Eso no es. Nosotros no somos así. Si usted está buscando una iglesia que busca fachadas, que busque otro lugar. Aquí no. Aquí no es así. Porque aquí lo primero es el templo del Espíritu. Es la libertad del Espíritu, es el fuego del Espíritu. No el templo. Es lo primero. Entonces quiero preguntarle: ¿y a todo esto cómo va la construcción del templo de Dios? ¿A todo esto cómo va? Pasando a lo siguiente. ¿Cómo va? Pregúntele al que está a la par. A ver, ¿cómo va? Cuénteme a todo esto cómo está la construcción, la edificación de ese templo. ¿Qué está haciendo para edificar ese templo? ¿Qué materiales está usando? Número 2. Respuesta: santidad y favor. Santidad y favor. Ageo 2, 12 en adelante. Pase la siguiente página, o como dicen nuestros paisanos allá en Norteamérica, pushele la pantalla. Ageo 2, 12. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, y sucede, o sea, da la casualidad, ¿verdad? O sea, de momento, que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces los sacerdotes contestaron: no. Luego Ageo preguntó: si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de esos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes.
Entonces Ageo respondió: asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Dios está haciendo un examen a los sacerdotes. No está el templo construido, no están realmente haciendo ese oficio sacerdotal, pero quiere saber, porque no había dónde. Entonces Dios quiere saber realmente si los sacerdotes aún están conectados a las instrucciones que Dios había dado. Entonces les dice: si por alguna razón, cuando ustedes ofrecen el sacrificio, ese sacrificio ha sido consagrado, ya está santificado, pero su ropa se manchó un poquito con eso, y de casualidad la ropa que usted, el sacerdote, trae con un poquito ahí de mancha de carne o de algo, toca este mueble, toca ¿qué? El sillón, toca el carro. La pregunta, dice Dios, entonces, este mueble, el sillón, el carro, ¿se santificó también? Solo porque tuvo contacto. Los sacerdotes efectivamente dicen: no, para nada, así no es. Bueno, entonces vamos a la otra parte. ¿Y qué tal si usted no se purificó, tocó un muerto, algo muerto, un cadáver, no se purificó, y usted toca algo más, eso queda impuro? Es decir, si usted toca una superficie donde posiblemente alguien estornudó, si digamos yo vine aquí, subí porque dije, pues a ver si los hermanos servidores se echaron gel, no los vi, no me di cuenta, entonces voy a agarrar el Lysol. Entonces dice: si no se purificaron, ¿se contamina? Claro que se contamina, es la respuesta. Le voy a decir qué está pasando aquí. La santidad no viene de fuera. La santidad no viene de fuera. Porque usted invite al pastor a orar por algo, no significa que ahí va a suceder santidad. Desde hace muchos años yo recibí una instrucción del apóstol y la profeta: cuando usted vaya a orar por un vehículo, cuando usted vaya a orar por una casa, por un negocio, háblele claro a las personas y dígales: aquí no venimos a bendecir, venimos a dedicar. Porque el que usa la casa, el que usa el vehículo, así es, ¿verdad? Porque el que está día a día en ese negocio es el que tiene que santificar y bendecir ese carro, esa casa, ese negocio. Entonces aquí no tenemos, usamos aceite de ungir, de unción, pero no crea usted que es una pócima secreta ahí donde eso ya no es así. Es lo que está preguntando Dios. ¿Será que solo por tener un contacto con lo exterior voy a estar santificado? ¿Voy a estar consagrado? ¿Será posible? No. Pero lo que sí es posible es que cuando yo voy y estoy purificado, porque es lo que dice ahí, estoy purificado, toco algo muerto y no me purifico, estoy contaminado y puedo contaminar. Esa es la maldición del pecado. No sé si usted me está comprendiendo. La santidad no viene de fuera, la santidad está dentro. ¿Dentro de qué? A ver. ¿Dentro de qué? El que me dé la respuesta correcta lo voy a invitar a un churrasco.
dentro del templo de Dios. Ahí está la santidad. Ahí está, dentro del templo de Dios. La santidad es algo que no es negociable en el reino. Escriba eso, por favor. Pues si usted lo escribe, eso queda permanente ahí. No se queda como una frase, una palabra, está permanente. La santidad es algo que no es negociable en el reino. Hay cosas, hace unos días atrás platicábamos con unos amigos pastores en esta iglesia y les comentaba acerca de que hay cosas que en este ministerio que estamos proyectando, mi esposa y yo, hay cosas que no son negociables. Hay cosas que no, y poco a poco hay hermanos que se han dado cuenta de eso, que hay cosas que no son negociables. Y la santidad es algo que no es negociable. En el reino no puede ser. No es de que, no es, le voy a poner el ejemplo, la santidad no es como la dieta. Es que como es el cumpleaños de mi mamá, entonces vamos a hacer una pausa. Es que mi mamá se echa unas garnachas, mire usted, pero que casi como las de la hermana Glendy. Levante la mano, hermana Glendy. Eso. A 30 el plato de garnachas, algo así. Ahí está, muy bien. Por compra de 3, creo, de 4, a domicilio gratis, algo así. Excelente, tome nota. Entonces, por eso, la dieta es negociable. La dieta es negociable, pero la santidad no. No puede ser negociable, jamás. Sed santos, dice el Señor. No es negociable. No dice cuando puedan, sean santos. Menos cuando les convenga. Cuando el pastor no esté usando las redes sociales, ahí desate su. No, la santidad se es y se vive, o no se es y no se vive. Sencillo. Dios no busca personas santas. Oiga eso. Ese es un engaño del diablo. Es un engaño de Satanás. Satanás pone en la mente y en el corazón de las personas. Entonces las personas dicen: ay, es que así como yo estoy, ¿para qué voy a buscar a Dios? Hay personas que así dicen. No, entonces mejor cuando ya me esté portando bien, voy a buscar a Dios. La mentalidad del diablo. La mentalidad que quiere poner Satanás. Dios no está buscando que vengan a Él personas santas. Él está buscando un templo para santificarlo. No sé si ¿you comprende? Él está buscando un templo para santificarlo. Él no está buscando templos ya santos. Entonces, así como usted esté, con esos pensamientos que usted tenga, y le hablo a los que nos están viendo por las redes sociales, aún así como usted se sienta, si usted se siente no apto para buscar a Dios, aún así Él lo va a santificar a usted, porque Él busca un templo, una casa para santificarla. No está buscando aquí gente que flote en el aire, ¿no? Que todo el día mantenga las manos así y que flote en el aire, ¿no? No es así. Y les habla acerca de lo demás que puedo yo contaminar. Y aquí vamos a ir terminando, mis amados. Usted está en un lugar, en un ministerio, en una iglesia donde usted
es la prioridad. Donde usted es la prioridad, no es el edificio. Pues tenemos que pintar el edificio, lo vamos a pintar. Que vamos a renovar algo aquí en el escenario o en el altar, por supuesto, pero no es la prioridad. No vamos a dejar de predicar por pintar la iglesia. No vamos a dejar de orar, de ayunar, de leer la palabra, meditar en ella por levantar un templo. Mire, hubo algo extraordinario que yo escuché de mi padre espiritual, de mi cobertura, de nuestra cobertura como iglesia, que es el apóstol Jeremías, que aquí no tenemos otra cobertura, diga amén. Y él dijo algo: sí, para ganar, puso una cifra, 500 almas para el reino, integrarlas a nuestra iglesia, cuidar esas ovejas, necesitamos invertir todo lo ahorrado para edificar el proyecto del templo. Tenemos que usar eso para eso. Lo hacemos, porque aquí la prioridad es el templo del Espíritu, no es un edificio. Entonces, la predicación yo creo que viene a tiempo para que usted no pierda la visión y el enfoque, para que no pierda eso. En algún momento Dios nos va a dar los medios y vamos a edificar un templo para Él, para reunirnos. Pero antes debemos edificar. Quiero que usted se ponga un momento de pie. A todo esto, en resumidas cuentas, ¿cómo está la construcción del templo del Espíritu? ¿Qué materiales está usando para edificar el templo del Espíritu? Oración, ayuno. ¿Está predicando usted? ¿Está orando por las personas? A todo esto, ¿cómo está edificando usted el templo del Espíritu en sus hijos? ¿Cómo? A todo esto, ¿qué está pasando allí? Dios nos dice esta mañana que debemos enfocarnos en las prioridades. Y el equipo pastoral lo tiene claro, diga amén. El equipo pastoral lo tiene claro. El templo del Espíritu, no otra cosa, el templo del Espíritu. Yo sé que alguien hoy va a decir: Padre, he construido para mí de manera egoísta. Quiero construir la casa de Dios. Me dispongo en ser edificado en santidad, en favor, porque donde hay santidad hay favor. Porque donde hay santidad, repito, hay favor. Ahí. Esta mañana quiero invitarle, si alguien acá tiene proyectos personales, y yo no prediqué acerca de no tener proyectos personales, prediqué acerca de la prioridad de edificar, acerca de eso. Si hay personas hoy acá que tienen proyectos personales, negocios, estudios, trabajo, aun si alguien está en las cámaras, bájese de la cámara, déjela ahí. Estudios, trabajo, profesión, proyectos de vida, salud, restauración, familia, ministerios. Venga hoy aquí al frente. Venga hoy aquí al frente. Pase hoy acá. Venga acá. El equipo pastoral sabe que debe ministrar su vida.
venga hoy aquí. No sé qué vamos a cantar. Familia, ministerio. Que tu presencia llene este lugar. Que tu presencia Comience con el primer fundamento. Y no se me vaya todavía. El que se va a quedar allá en su lugar, no se vaya, porque hay algo para usted también. Quiero pedirles, mis amados, amados que están acá al frente, quiero pedirles, por favor, comiencen a edificar primero la casa de Dios, el templo del Espíritu de Dios. Dice Ageo, está escrito y dice que ellos pusieron el fundamento del templo, pero luego se fueron a sus propios proyectos. No terminaron de edificar el templo. Hoy comience, rompa hoy. Si es religiosidad, rompa con la religiosidad. Si es falta de fe, rompa con la falta de fe. Si es duda, rompa con la duda. Pero hoy comience a edificar la casa de Dios. Comience a hacerlo. Dígale a Él en su oración, en su corazón: Padre, estoy decidido a construir tu casa. Padre, quiero comenzar lo primero, sin antes edificar una familia, antes de edificar un negocio, antes de edificar una profesión, antes de edificar un proyecto de vida, antes de buscar mi sanidad y mi salud. Padre, antes de edificar un ministerio, antes de edificar una oficina, antes de edificar un equipo de ventas, quiero edificar tu casa, la casa de Dios. Esa es la prioridad. No hay otra. No hay otra, Padre. Quiero que el templo del Espíritu, la casa del Espíritu, sea edificada, sea afirmada, que sean muros altos, que sea lo mejor, lo más lujoso. Padre, que esta casa, este templo, sea la prioridad. Comience a limpiar esa casa. Espíritu de Dios, con tu palabra, con tu poder, comienza a limpiar esta casa. Comienza a limpiar, que sea verdaderamente edificada. Comienza a limpiar, a sanar, a liberar, Señor, a sacar toda inmundicia, toda duda. Edificar la casa. Iglesia, dirija sus manos hacia acá. Ellos son sus hermanos. Ellos son sus hermanos. Iglesia, sea sensible a la gente que está hoy acá enfrente, allá en casa. Sea sensible a esta palabra. De aquí
Vamos a edificar primero el templo del Espíritu. El templo del Espíritu. Vamos a edificarlo. Sí, Señor. Levántalos, Señor. Levántalos, Padre. Levanta esa casa. Levanta ese templo del Espíritu. Padre, levántalo en liberación, en sanidad. Dones, virtudes vienen a tu vida. El templo del Espíritu se está edificando hoy. Estás poniendo fundamentos. Quiero que ponga atención a lo siguiente. Usted está siendo ministrado, siga siendo ministrado ahí. Hay palabra que se está poniendo en su corazón. Pero para todos los demás, quiero poner este fundamento en usted. Una palabra de parte de Dios. Ageo 12:18. Oiga bien. Oiga bien. Ageo 12:18. Luego usted lo puede buscar en la red social, la repetición de esto, pero oiga bien, oiga bien esto. Consideren este día, 4 de septiembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien. Ahora les doy una promesa, dice el Señor. A partir de hoy, todo será diferente. Ustedes todavía no tienen trigo en sus graneros, ni hay uvas en sus viñas, ni frutos en sus árboles. Pero a partir de hoy voy a bendecirlos. A partir de hoy mi casa será santificada, mi casa será consagrada para bendición. Levante sus manos y dígale: Padre, esa palabra es mía, no la soltaré hasta que cobre vida. Padre, edificarás mi casa, edificarás el templo del Espíritu, Padre, y me bendecirás, porque el templo será edificado para santidad, para bendición, para provisión, para gracia, para favor. Para eso es el templo del Espíritu, para que ahí se mueva, para que ahí haya rompimiento, Padre, para que ahí vengan cambios, Padre, para que ahí se suelten todas ligaduras de impiedad, Padre, para que ahí nazca a la vida, Señor, tu promesa, en la cual no me he soltado. Señor, esto es para mí. Ahora, Padre, lo establezco en mis hijos. Padre, establezco que se levanta el templo de tu Espíritu en ellos. Padre, en los negocios, Padre, en la empresa, Padre, en ese local comercial, Padre, se levanta el templo del Espíritu de Dios. Favor, gracia, santidad, bendición sobreabundante en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios.
sobre toda mano levantada. Padre, sobre toda mano levantada. Señor, no puedo decir los nombres de todos, Señor, pero sí puedo ver esas manos alzadas. Y lo más importante, eres tú el que está en el corazón, que mueve a esas manos levantarse. Padre, en esas manos levantadas son manos de edificadores. Padre, son manos de aquellos, Señor, que usan las mejores herramientas, el mejor material para edificar tu casa. Padre, esas manos levantadas te dicen hoy a ti: estoy dispuesto a ser edificado. Estoy dispuesto a renunciar a lo que estorba, Padre, para edificar tu casa. Padre, a partir de hoy, Señor, sin temor, sin angustia, Señor, sin duda, Padre, con toda fe, con toda certeza y convicción, Padre, comenzamos hoy a edificar. Esta semana, mis amados, se va a desatar. Se van a desatar esas herramientas. Se van a desatar ya, a partir de ahora, Señor, esos materiales para edificar esa casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora, como un solo cuerpo, le ordenamos al diablo, porque usted y yo tenemos autoridad, y le ordenamos al diablo que se vaya. Lo resistimos y él huye. Él no puede destruir lo que tú has edificado, Padre, lo que tu palabra ha edificado hoy, en el nombre de Jesús. Así les bendigo, mis amados. Así les bendigo. Sean benditos, sean benditas sus familias, sus hijos. Sea bendito el fruto de su vientre. Sea bendito su entrada y su salida. Sea bendecida toda obra de sus manos, en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Aleluya.